salida de este pabellón, Roque Nublo, para realizar una visita guiada en el Salón Atlántico de Logística y Transporte SALT 2011. ¿De acuerdo? Bien, la siguiente ponencia la presenta don Manuel Delgado Rodríguez, responsable de PASCAL, Protección Ambiental, Calidad y Seguridad, de CEPSA, Operaciones Marinas y Aviación Sociedad Anónima en el ámbito de Canarias. Él es capitán de Marina Mercante por la Escuela Oficial de Náutica de Santa Cruz de Tenerife, ejerció como oficial de puente en buques cargueros y petroleros desde 1980 hasta 1989, ha puesto en marcha la factoría de BP en el puerto de Las Palmas en 1989, ha trabajado en el departamento comercial de búnker de CEPSA desde 1989 hasta 1993, jefe de la instalación de combustibles CEPSA Aviación CMD Aeropuertos Canarios en el aeropuerto de Gran Canaria hasta 2001, director general de Petrosud en Marruecos en 2002 y 2003, director general de Petroleros Canarias de 2004 a 2008 y, por último, también ha sido responsable comercial para Canarias de Petropesca, Sociedad Limitada, en el periodo de 2009 a 2010. En la ponencia, sobre todo, se centrará sobre la contaminación que puede producir las acciones de suministro de combustible a los buques que se realizan en las áreas portuarias. Ruego, como vamos siempre retrasados a lo largo de toda la jornada, intentar ajustarnos a los tiempos programados y sin más, cuando usted quiera, puede comenzar. Buenos días, espero que se me oiga bien, mi tono de voz es un poco bajo. Bueno, como ha dicho la moderadora, la presentación del día versa sobre el respeto al medio ambiente en la operativa de búnker. Haré una pequeña introducción de lo que es el búnker y luego nos centraremos en la operativa en el puerto de Las Palmas ante actuaciones no deseadas. El búnker es una palabra tomada del inglés, de los depósitos donde se almacenaba el carbón, el primer combustible fósil que se utilizó en la navegación. Después de los barcos de vela del siglo XIX, cuando empezaron las calderas, en la utilización del carbón, se almacenaba en unos depósitos que luego, con la evolución de los combustibles fósiles líquidos, los derivados del petróleo, pues se tomó esa denominación. De manera que pasamos de los coal bunkers a los bunker tanks de fuel oil, que es el combustible marino por excelencia. Los productos búnker que actualmente se comercializan son el gasoil marino, el diésel marino y el fuel oil. Son destilados del crudo que sirven para combustibles en la navegación. Voy a hacer una pequeña reseña de cada uno de ellos. El gasoil marino se utiliza sobre todo en embarcaciones ligeras, en barcos rápidos de pasaje, pesqueros, y en motores auxiliares de barcos de mediano y de gran porte. También se utilizan para las mezclas o blendings de fuel óleos ligeros. A partir del fuel, normalmente de una viscosidad alta, se va reduciendo esa viscosidad con gasoil o diésel, como veremos a continuación, para obtener productos más ligeros. El diésel oil también se utiliza para buques pesqueros. En Canarias tenemos la experiencia de las flotas japonesas y coreanas, que en su momento utilizaban este combustible. Es un poquito más bruto, por así decirlo, que el gasoil, con un poder calorífico similar, pero de coste más barato. También se utiliza para las mezclas con fuel pesado para obtener fueles ligeros. Y luego, por último, los fueles que en distinto grado de viscosidad, ya en los mercados internacionales se están cotizando viscosidades de 500 centistoques, la medida en la que se suele expresar esta magnitud,
y se utilizan para los motores principales, para las calderas y para los auxiliares. Cada vez más en el ámbito marino, en un intento de abaratar costes por el concepto de combustible, que ha incrementado muchísimo la factura de explotación de los buques, las compañías, la tecnología, los fabricantes de motores, intentan que los motores auxiliares vayan con el mismo combustible que la maquinaria principal. Aunque, como veremos a lo largo de la presentación, hay algunas excepciones. Vamos a explicar someramente en qué consiste la operativa de búnker. Los puertos tienen su infraestructura en la que reciben las instalaciones petroleras a través de las descargas de buques este combustible que luego va a ser almacenado y finalmente suministrado a los clientes. El puerto de Las Palmas, en concreto, tiene también una alternativa que son los cargamentos de búnker para los barcos nodriza que suministran en caladeros próximos de la costa oeste africana, casi siempre desde Senegal, Mauritania, al Golfo de Guinea. Entonces se produce cargamentos de una magnitud superior a lo que es un suministro tipo de búnker. Este suministro por línea cisterna y gabarra lo vemos representado en este esquema, en el que, partiendo de la refinería que abastece otros mercados, lleva a las factorías de búnker donde se almacena el producto que luego ha de ser entregado a los clientes a través de gabarra, a través de líneas o a través de cisternas, en función de distintos condicionamientos que tiene el puerto, como suficiencia de línea de atraque, puntos a los que no se puede acceder más que por gabarra o cisterna, porque la tubería es una infraestructura cuya planificación requiere tiempo por el desarrollo de las obras y por el coste que tiene. De manera que la tendencia, además, en casi todos los puertos del mundo, es hacer cada vez menos tubería y llevar el combustible a través de medios móviles, como gabarra, en fondeo o en atraque, y por las cisternas. El puerto de Las Palmas, del que se muestra un esquema de la parte en el que se desarrolla el mayor porcentaje de la actividad de búnker, tiene en esta zona al tancaje de las compañías petroleras que almacenan el producto a suministrar. La zona en rojo indica los atraques que tiene el puerto asignado para la gran mayoría de las operaciones de recepción, en el muelle de Elder y en el muelle de Cambulloneros. Allí se recibe tanto el fuel como el gasoil o el diésel, que luego va a ser distribuido a los barcos. Y en amarillo se ha señalado los puntos asignados donde suelen operar las gabarras, que son embarcaciones que permiten llevar el combustible a fondeo o a zonas de atraques donde no hay tubería o no hay disponibilidad del producto que el barco viene a tomar. Como indicábamos antes, 3 pasos en la operativa de búnker. La recepción de los productos que luego servirán para suministrar a los barcos viene en barcos de doble casco de unas 30 a 35.000 toneladas. Hay en estos días un intento de optimizar el envío de combustible con barcos mayores, pero depende de la limitación del puerto en cuanto al calado. Entonces, las compañías intentan traer barcos de 40.000, 45.000 toneladas, pero es necesario que las infraestructuras del puerto se puedan ir poco a poco adaptando a este nuevo tamaño de barcos. Máxime con la expansión que el puerto de Las Palmas tiene previsto para los próximos años. El almacenamiento, como hemos dicho,
El puerto de Las Palmas tiene alrededor de, actualmente, de 300.000 metros cúbicos destinados por las compañías que de una manera u otra están involucradas en el mercado de búnker. Se distribuyen en distintas compañías que veremos a continuación. Son instalaciones que tienen una cierta edad. No ha habido nuevas construcciones en los últimos 10 años, pero sí se prevé una ampliación del puerto en ese sentido. La última etapa, que es la de los puntos de entrega, aquí tanto a la izquierda como a la derecha tienen ustedes la reseña de los números de los muelles donde se hace el suministro en el puerto. Empezando por el número 1 y 2, que es donde, como hemos dicho antes, se realiza la recepción. Número 3, el de León y Castillo, que ha sido tradicionalmente el muelle donde las operaciones de búnker se realizaban en su gran mayoría. 4, 5 son muelles que se han especializado, sobre todo el número 5, con la construcción de infraestructuras para la pesca y se han adaptado a esos nuevos combustibles que toman los buques allí atracados. Por último, el número 6 es el muelle pesquero, muelles en los que el grupo CEPSA suministra gasoil ligero, permitiendo a las flotas pesqueras que atracan a este puerto hacer la doble operación de avituallamiento y descarga. Estas son la ubicación de las factorías que de alguna manera se relacionan con el búnker de una manera u otra en el puerto. El principal operador del puerto es Petrocan, que cuenta con 2 factorías. Factorías de Petrocan están conjuntas y la de Petrologis, que también es operada para almacenar y suministrar productos de CEPSA, que como digo es el principal operador comercial del puerto. Luego está la factoría de Aegean, recientemente adquirida a Shell, una compañía de amplia tradición en el puerto. Y por último las factorías de Chevron y BP, que han atravesado distintas fases en su relación con el búnker. Un poquito más alejado se encuentra Terminales Canarios, una compañía, en su día era una factoría construida por BP, que luego con Repsol tomó una participación para hacer Terminales Canarios y que suministra básicamente gasoil. Esta zona que se ve en la diapositiva es la zona de expansión del puerto, acotado evidentemente por la parte de la ciudad sin posibilidad de crecimiento más que hacia el lado de la mar. El puerto de Las Palmas acomete, esto es el Reina Sofía que hemos visto, acomete toda esta área de expansión en la dársena, en la península del Nido y en la dársena de la Esfinge, donde abre sus puertas, por un lado, a nuevos inversores y a nuevos operadores. De hecho, hay ya adjudicadas 2 nuevas concesiones y permite la ampliación de los operadores que ya se encuentran en el puerto, que pueden, a través de estos terrenos, pues acceder hacia una zona de expansión. Como indicaba antes, hay 2 compañías que ya han mostrado su interés en instalarse en el puerto. Sus concesiones están en distinto grado de avance y hay la posibilidad, no sé si lo ven, pero tal como se ve aquí, de que otras 3 compañías petroleras puedan instalarse, permitiendo así que el puerto de Las Palmas siga siendo un referente en este lado del Atlántico. La Luz pretende además que sus servicios en los muelles se incrementen, no tanto por la vía de la tubería, sino por la vía de la gabarra o de la cisterna. Esto es una de las gabarras que operan en el puerto de Las Palmas.
Las gabarras son embarcaciones de doble casco, con lo que se minimiza dentro del punto de vista medioambiental la posibilidad de que un incidente terminara por un fallo en el casco del buque con un vertido al mar. Estas embarcaciones permiten acceder a la rada en el puerto de Las Palmas, rada norte o rada sur, donde según el tipo de tráfico van a poder ser suministrados. Las gabarras suponen, o el suministro por gabarra supone un importante ahorro de coste a las compañías que vienen a suministrar al puerto, por cuanto una serie determinados de gastos, como serían amarradores, remolcadores, tasas portuarias, se ven reducidas sensiblemente. Sabemos que hay un tráfico de del puerto que es cautivo, un barco que viene en una línea regular o que viene sistemáticamente al puerto, pero también y especialmente el puerto de Las Palmas constituye, por su emplazamiento geográfico, un lugar en el que los barcos que van de paso desde el continente americano al norte de Europa o al estrecho, o bien desde el estrecho hacia la costa africana o Sudamérica, como digo, un lugar de paso en el que poder hacer una escala rápida que le permita seguir hacia su lugar de destino. Los precios, por otro lado, de los puertos canarios en relación al estrecho como alternativa son suficientemente competitivos para que un barco pueda tomar carga en un puerto del Mediterráneo del norte de Europa y parte de ese consumo ahorrarlo, tomarlo en carga, y el consumo desde el puerto de carga hasta Canarias le permitirá después tomar combustible con el que seguir a su destino final. Esta diapositiva muestra lo que ha sido el suministro tradicional, el suministro por tubería. El puerto de Las Palmas cuenta con una red de tuberías posiblemente el más amplio, el más extenso de toda España, y que permite que el barco, mientras hace sus operaciones, pueda estar suministrando siempre y cuando se pueda compatibilizar el uso de maquinaria pesada con la zona del barco en la que se suministra. Básicamente, la red de tuberías transcurre por galerías, cada cierto número de norais hay una arqueta, que es el punto por el que el producto aflora, y luego a través de un contador y una manguera se hace la conexión al barco y el operario pues realiza el suministro siguiendo las pautas que ha marcado el cliente y que ha coordinado con la empresa petrolera. Y por último, el suministro a través de cisternas, que normalmente se hace cuando la cantidad del producto es relativamente pequeña y cuando no justifica el uso de una gabarra por el coste que tendría. No podemos hacer suministros por gabarra de 30 metros cúbicos, de 60 metros cúbicos en atraque, porque el coste de la operación lo hace inviable, pero sí podemos a través de cisternas que cargan, en este caso, en el patio de Petrocan, y luego se dirigen al barco, donde a través del permiso que se gestiona a través de la autoridad portuaria se hace el repostamiento. Es muy frecuente el suministro de este tipo de unidades en el Reina Sofía y en general, como digo, en aquellos muelles donde no hay una red de tuberías que le permita suministrar. ¿Cómo afecta el búnker al medio ambiente? Hemos que una vez hecho una somera introducción a cómo hacemos el búnker en el puerto de Las Palmas, entramos en materia de la presentación, de cómo afecta el búnker al medio ambiente. 3 son los aspectos a considerar. ¿Cómo afecta el búnker al aire? En este caso, hay emisiones contaminantes. Todos sabemos que la combustión de combustibles fósiles líquidos de los hidrocarburos se traduce en emisiones contaminantes, con lo que hay una producción hacia la atmósfera de CO2, de metales o de minerales, que son uno de los componentes del hidrocarburo. Al suelo,
por cuanto en determinadas condiciones se han podido producir filtraciones hacia el terreno. Y por último, al agua, porque los derrames que se puedan producir en un momento dado dañarían a la flora y fauna fluvial o marina en función de por dónde se produzca la navegación del barco. No obstante, si hacemos una valoración de los efectos positivos y nocivos del búnker, digamos que los nocivos quedan minimizados por la cantidad de efectos positivos que el combustible, tal como lo entendemos hoy, tenemos. Hoy en día, la gran mayoría de las mercancías y de las personas se transportan por distintos medios, terrestre, aéreo o marítimo. Y el marítimo es muy importante, dado que se ha ido alejando los focos de emisión de las materias primas y de los productos elaborados de las zonas de consumo. Hoy en día los grandes portacontenedores, los barcos de carga general, todos ellos nos traen las mercancías que al final van a ser consumidas y necesitan búnker, necesitan combustible. Por tanto, entendemos que la vida nos la hace más fácil, sin que eso nos olvide que estos elementos nocivos deben ser estudiados, deben ser conocidos y debe ser considerado el cómo paliar estos efectos nocivos para el medio ambiente, que forma parte de nuestra realidad vital de manera indiscutible. Distintos elementos nos ayudan a establecer cauces por los que paliamos los efectos nocivos del medio ambiente, a través de la legislación y normativa nacional e internacional, a través de la prevención en las operaciones y cuando sobreviene una situación no deseada a través de la remediación, en la que intentaremos minimizar esos efectos dañinos para el medio ambiente. En legislación y normativa he querido nombrar tal vez los puntos más llamativos en los que se viene trabajando. La especificación de producto, es decir, qué calidad debe tener el producto en cuanto a sus componentes nocivos, metales, minerales, y vienen regulados en la legislación española por el Real Decreto 1088 del 2010, que básicamente nos viene a decir que las emisiones de azufre en puertos y en zonas queda limitada a unas cantidades que vamos a ir bajando y hemos venido bajando en los últimos años de forma considerable. La ISO 8217 del 2010 también indica en ese aspecto determinadas zonas en las que el consumo de fueles y de gasóleo ha de estar adaptado a una norma más restrictiva. En ese sentido, en el año 2005 se estableció en el mar Báltico la primera zona seca. A fin de cuentas es un área de control de emisiones de azufre. Y en el 2007 se hizo extensiva al Mar del Norte. Por otra parte, tenemos los reglamentos industriales que nos indican qué características han de tener las instalaciones para que su operativa no incida de forma negativa en el medio ambiente. Y por último, he querido poner las restricciones al uso de combustibles pesados en puertos, algo que cada día va haciéndose más extensivo. Por ejemplo, barcos de naviera armas que unen el puerto de Las Palmas y Tenerife con los puertos portugueses, bien con Madeira o en el continente, se ven obligados a su entrada en puerto a llevar un combustible cuyas emisiones de azufre sean mínimas y por tanto ya no se trabaja con fuel, sino se trabaja con gasoil. Habíamos indicado la zona seca. Primero fue el mar Báltico y luego fue el Mar del Norte. El siguiente paso es el Mediterráneo. Yo no veo que el Mediterráneo sea considerado zona seca
con la misma disciplina, digamos, que se hizo en el Mar Báltico y Mar del Norte, porque no hay que olvidar que entre la zona norte y la zona sur del Mediterráneo coexisten países con un grado de desarrollo y con unas expectativas distintas, de manera que lo que hoy puede resultar adecuado para Francia, Italia o Grecia puede no resultarlo tanto para Libia, Egipto, Túnez o Marruecos. De manera que el Mediterráneo es un amplio hábitat en el que cuando se determinen acciones de este tipo habrá de ponerse de acuerdo. Vista la legislación, entramos en la prevención de las operaciones y es donde los operadores petroleros podemos hacer más y de hecho hacemos más porque el respeto al medio ambiente no queda en palabras sino en los hechos que nuestras actuaciones justifican. De manera que el control exhaustivo, como veremos a continuación, de todos los elementos que intervienen en las mismas son analizados al más mínimo detalle. Ahora en 3-4 diapositivas veremos cómo todos estos elementos que intervienen en un suministro son sometidos a pruebas periódicas, regulares y continuas que nos permiten garantizar que tomamos la debida diligencia en el trabajo que tenemos que hacer. Empezando por los tanques, se produce una conciliación diaria de stocks. Esto significa que cada día ha de mirarse el balance de producto, permanece equilibrado entre lo que había ayer, lo que ha entrado hoy, lo que ha salido hoy y lo que me queda al final del día. Es cierto que una pérdida pequeña en un tanque es de difícil detección a través de un stock, pero esa pérdida continuada en un periodo de tiempo corto se hace evidente. Los reconocimientos periódicos de fondos y envolventes de tanques nos permiten determinar la calidad de esos elementos estructurales para nosotros poder saber el riesgo que tenemos de posibles averías. Y aún más, como estos tanques tienen un periodo de revisión, digamos que amplio, porque la operativa no permitiría que se hiciera todos los años, existe un control de detección de fugas. Esto consiste en instalaciones que se hacen alrededor del tanque, en el que con absoluto acceso y con toda la periodicidad que se quiera, se puede ver cómo está el subsuelo y en el caso de una hipotética contaminación, ver cómo ha migrado en el terreno que hay debajo de los tanques y a través de estos puntos de control, ver si se ha producido una contaminación subterránea. Las tuberías, elementos que llevan el producto desde estos tanques, desde las instalaciones a los barcos, tienen reconocimientos visuales periódicos. Estas tuberías transcurren en su gran mayoría por galerías visitables, en la que podemos, mediante un reconocimiento visual, ver el estado de la misma. Se someten a pruebas de presión. Cada cierto tiempo la tubería se lleva a 1,5 veces su presión de trabajo, se deja en reposo y se observa que no haya caída de presión que nos detecte que ha habido una fuga. Y existe un mantenimiento preventivo, regulado además por norma, en la que se hace una toma de espesores para ver el desgaste del material y si este se produce un resanado en forma de cepillado, miniado, pintado, cualquier medida conducente a que la corrosión del material se minimice a su grado máximo. Las arquetas constituyen otro de estos elementos y por ser prácticamente los más próximos al barco, hay que hacer especial cuidado en su mantenimiento porque un problema en una arqueta deriva automáticamente o puede derivar en una contaminación marina que es la menos deseable porque es más difícil su tratamiento. El plan de trabajo del grupo CEPSA, de Petrocan, en Las Palmas, incluye que todas las arquetas que han tenido operaciones en el día tengan un vaciado a lo largo o al final de su jornada, que se sometan a pruebas hidráulicas, en las que se ve si hay
alguna fuga. Y otras acciones de mantenimiento preventivo son la limpieza, la revisión de los elementos que la componen, para garantizar que quedan en perfecto estado de funcionamiento. Las mangueras llevan unas pruebas de presión periódicas en función de sus dimensiones. Mangueras de 2 pulgadas, de 6 pulgadas, de 8 pulgadas, tienen pruebas de presión que permiten garantizar que están en perfectas condiciones. Tienen revisiones visuales previas, es decir, antes de cada suministro, los elementos de conexión entre la arqueta y el barco será revisada por el personal que, ante la duda de un posible accidente por rozamiento o por un efecto no deseado de un vehículo que la haya podido rozar, pues se retira. Y aún más, el Grupo Cepsa, adoptando los estándares de aviación, ha determinado que sus mangueras de búnker no tengan más de 10 años de vida. En aviación, el elemento, digamos, crítico en un momento dado puede ser un reventón de una manguera que en las proximidades de una turbina caliente por el reciente uso pueda producir una inflamación del combustible, que por otro lado tiene un punto de inflamación mucho más bajo que los productos de búnker. Es el elemento además más barato, pero las compañías no ahorran en mangueras. Entonces se ha establecido 10 años de vida como una edad suficiente para haber cumplido su cometido, pero a partir de ahí no correr riesgos innecesarios. De manera que Búnker ha adoptado también esa medida y a los 10 años las mangueras, con independencia de su estado, son retiradas del servicio. De nada nos sirve tener un control absoluto de tanques, arquetas o mangueras si no incidimos en los medios auxiliares que se utilizan también en el búnker. Elevadores, reducciones, bridas, juntas, eslingas, manómetros, incluso tuercas y tornillos. O sea, usted ha podido montar una manguera perfectamente, que si al final lo que le falla es el tornillo o lo que le falla es la junta, por ahí se produce una fuga de producto que puede dar lugar a un accidente o a un incidente de contaminación no deseado. Ha habido una evolución, como digo, en un elemento tan barato como es la junta, en la que antes se hacían de cartón, se parafinaban y ya se traen ahora mismo hechas directamente de fabricante, juntas que además cada cierto tiempo son sustituidas, porque, insisto, no tiene sentido que el elemento más económico y a su vez el más débil sea el que produzca un hecho no deseado. Y todos estos equipos, junto a los anteriores, pues tienen un mantenimiento preventivo específico en el que, con periodicidad diaria, semanal, mensual, semestral, etcétera, pasan su correspondiente revisión. Terminada, digamos, la parte material, incidimos en los recursos humanos. Los recursos humanos son fundamentales a la hora de la operativa de búnker. Y es una actividad para la que no se prepara el personal fuera de este ámbito. Por tanto, es necesario que al acceder a la empresa, el personal reciba una formación inicial en la que se le explican parte de los fundamentos que hemos venido viendo en la presentación y el trabajo específico de búnker. No basta con esa formación inicial, es necesario una formación continua por cuanto los aspectos del búnker cambian de día a día o las situaciones no son igual en cada suministro. De manera que hay una formación en continuo para que todos los elementos que puedan aparecer a lo largo de un suministro vayan siendo asimilados por el personal. Y aún así hay unas jornadas de reciclaje periódicas programadas, de manera que el personal sabe que cada cierto tiempo revisa y refresca los conocimientos adquiridos para, de esa manera, evitar, digamos, los vicios de actividades que en un momento dado se pueden considerar rutinarias. Por último, para la prevención de las operaciones, existe un procedimiento de operación de búnker en el que existe una coordinación continua con el barco receptor.
ya desde el momento de la nominación. Un barco puede haber sido nominado hace 4 días, viene de Italia o pasa por el estrecho, viene a Canarias con destino Sudamérica, y desde el momento en el que alguien ha vendido el combustible y llega a las factorías de búnker, se pone en marcha un mecanismo en el que antes de la llegada del barco hay un contacto entre el operador y el consignatario del buque, que informa de las condiciones o de las conexiones que va a tener a bordo, del producto que va a tomar, para evitar problemas en confusión por cambios de producto. Y una vez que llega al barco, se establece un protocolo con la visita del operador al bien jefe de máquinas o capitán del buque, en el que quedan establecidas por escrito unas pautas de actuación para realizar el suministro. ¿Qué vamos a hacer antes, qué vamos a hacer durante y qué vamos a hacer después? Todo eso queda refrendado por una encuesta de satisfacción del cliente, en el que él muestra y evalúa distintos aspectos de la operación, desde la comunicación con el personal, con la aportación de medios, como la amabilidad del operario, en fin, todo aquello que de alguna manera garantiza que la comunicación cliente-servicio es la adecuada. Aún así, hay veces en las que, a pesar de haber mostrado la debida diligencia, surge una situación indeseada. Y esta situación no es otra que un derrame. En esta diapositiva he querido exponer en la zona de descarga habitual de los barcos qué pasaría si hay un derrame accidental, en cuyo caso ya toda la prevención que habíamos hecho queda en un segundo plano. No podemos permitirnos quedarnos en blanco. Los planes de contingencia indican que usted tiene que estar preparado para que cuando se produce un suceso no deseado, plantearse ¿y qué voy a hacer ahora? De manera que la remediación o establecimiento de acciones encaminadas a minimizar las consecuencias del accidente forman parte de la operación, no se improvisa, todo se estudia y forma parte del suministro. En el puerto de Las Palmas, esta remediación o este inicio del proceso de remediación se hace a través de la activación de 2 planes. Por un lado, el plan interior de contingencias por contaminación marina accidental. Es una herramienta que nos hemos dado y que en los puertos españoles opera, y que posiblemente en la presentación de ayer tuvieron una exposición detallada. Y por otro lado, la activación del PAC o Pacto de Ayuda Mutua. Este pacto es un compromiso de todos los operadores del puerto de Las Palmas para ayudar a un, en otras condiciones, competidor, a que cuando se produce un accidente, en ese momento lo principal es el respeto al medio ambiente. De manera que hay unos protocolos aprobados por las partes, de manera que cuando se produce algo en una instalación, el resto contribuye con su personal y medios a minimizar el impacto. Aquí se ha querido poner un pequeño esquema en la que en el centro de control está el director de la emergencia, tiene detrás un comité asesorio, un comité de comunicación, que se activa en función de la gravedad del incidente. El pacto de ayuda mutua, evidentemente, es uno de los elementos que el director de la emergencia valorará, y ya hacia abajo vemos que el jefe de intervención, que es la persona que actuará in situ en el lugar donde se desarrolla la emergencia, con el personal de intervención formado por personal de la compañía que la ha tenido y personal del resto de sociedades que operan en el puerto en el ámbito del suministro a búnker. Varios son los focos en los que centramos esta actuación. Sin duda el primero, la movilización de medios materiales y recursos humanos. Y si bien es cierto que se van desarrollando etapas, en un principio hay acciones que se ponen en marcha de forma coincidente. Se ponen en espera, en stand-by, pendientes,
y se van incorporando a medida que la situación pudiera requerirla. Evidentemente, el primer paso, una vez ubicado en el centro donde se ha producido la emergencia, consiste en el cercado, la extensión de los cercos y en la contención del derrame, a través de las barreras, de absorbentes y de motobombas de agua que confinan el producto en un espacio en el que pueda ser tratado después, recogiendo el producto por medio de skimmers y de embarcaciones. En el año 2004, el puerto de Las Palmas, la autoridad portuaria, promovió que las petroleras formalizaran un acuerdo con SEPCAM, Servicios Portuarios Canarios, de manera que SEPCAM es la compañía que aporta medios de recogida, que veremos más adelante en la presentación, y que facilita, es un eslabón más de la cadena que funcionan en la actuación de un derrame. Y una vez actuado SEPCAM, se produce el achique de producto, bien a cisternas de vacío o a cisternas de almacenamiento, para los cuales Petrocan y Ecansas, compañías del grupo CEPSA, mantienen unidades a disposición de la actividad para actuar en caso necesario. En otro esquema de la activación de niveles en el puerto, una vez se ha detectado un incidente con resultado de contaminación, se hace la valoración de si los medios por la magnitud del incidente es suficiente y se produce la actuación de Petrocan como compañía operadora. Y en el caso de que no hubiere medios suficientes por la magnitud, se activa el plan territorial y nacional. Inicialmente el territorial, porque CEPSA, como saben ustedes, mantiene una refinería en Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, cuyos medios están dimensionados para incidentes medioambientales mucho mayores, porque potencialmente se pueden producir, aparte de problemas relacionados con el búnker, problemas relacionados con el avituallamiento. Pero cuando aún así trasciende, las dos refinerías de CEPSA situadas en las inmediaciones del Estrecho de Gibraltar, las de Algeciras y Huelva, tienen asimismo preparados planes de contingencia para actuar más allá de su ámbito geográfico inmediato. El Puerto de la Luz, como digo, en el año 2004 puso un punto y aparte en la lucha contra la contaminación. Las compañías operadoras de aquel momento suscribieron un contrato con SEPCAM por el cual la atención tanto a la descarga de petroleros como a los suministros de búnker dio un paso de gigante. Y desde entonces no se ha parado. La adquisición de barreras, de embarcaciones mejores, mayores, más rápidas y más efectivas, ha sido una constante en el puerto desde ese año. De manera que podemos decir que en metros de barrera, en disposición de la misma, el puerto de Las Palmas es un referente de lo que es la lucha contra la contaminación indeseada por efectos de un vertido de búnker. Habíamos visto aquí, donde están los puntos rojos, la zona crítica por ser la zona de descarga de petroleros, lo cual implica una mayor concentración de producto de búnker en un momento dado. Recientemente se han instalado dos barreras, cuyas características ven ustedes ahí, que permiten en un momento dado cerrar esa dársena, de manera que evitamos la fuga de un derrame, o del derrame, como hemos visto antes, hacia mar abierto. Esa constituye, digamos, la principal zona de actuación en el caso de descargas de buques. Dentro de los medios de la contaminación, veíamos las embarcaciones ligeras que se encargan del tendido de cercos, de barreras, con carácter preventivo, porque siempre hay la opción de hacer un tendido de cercos durante la descarga del buque, sin esperar a que se produzca ningún tipo de incidente.
es una acción más, de manera que si se produjera algo, el barco ya está cercado, el barco ya está controlado, o bien que si esa no es la decisión del operador, directamente a través de estas embarcaciones se puede hacer. Y aquí tenemos la limpiamar, que es una embarcación, ustedes ven, con proa abierta en forma de tijera, en la que una vez que se ha contenido el derrame, actúa recogiendo y permitiendo la acumulación de producto que luego a través de skimmers o a través de cisternas de vacío se envía a tierra. Esta cisterna de vacío es un elemento ágil que en 3 minutos está en el punto más alejado del puerto en el que se pueda producir un derrame y que pueda actuar directamente sobre la lámina de mar donde se ha producido la incidencia, o bien, una vez que se ha acumulado en estas embarcaciones, poder aspirar. Desde ahí se lleva a la instalación o, si se considera oportuna, a una cuba que quede aparcada a su lado y se produce en continuo esa retirada de producto. Otros elementos que funcionan en la operativa medioambiental pues son los cercos o barreras, los absorbentes, que forman un elemento muy activo, muy dinámico, muy inmediato. Están en las inmediaciones de los barcos, son muy ligeros, una persona los puede mover con absoluta facilidad y que permite que al minuto siguiente de desarrollarse, de haberse producido un problema, un cargamento o una descarga, esos absorbentes están en el agua. Como le digo, son muy ligeros, se almacenan en sacas de 5 o 6 unidades y permiten al operario, sin ayuda de nadie, hacer la primera intervención. Existen contenedores con material ya más pesado que requiere pues, simplemente el enganche y el traslado hacia la zona del incidente, las embarcaciones ligeras y skimmers, y un elemento que, bueno, ha de utilizarse controlado con autorización previa de la Capitanía Marítima, que son los dispersantes marinos, que en un momento dado ayudan al tratamiento de, digamos, dispersión de ese fuel que se ha podido acumular. Estos elementos forman parte de la realidad de la operativa del puerto de Las Palmas y creo que mañana, a lo largo del suministro, podrán verlo con total certeza. Aparte de esos 2 puntos que habíamos indicado, en el que en un momento dado el cierre de esta dársena con estas barreras nos permite actuar con eficacia, existen otras 2 barreras ubicadas estratégicamente en la dársena interior, donde en un momento dado hay una activación y a través de esas barreras se puede confinar de manera que todos los puntos donde se realiza suministro al búnker queden parcialmente confinados y la actuación sea más efectiva. Por último, me gustaría enseñarle un par de diapositivas en las que se observan operarios en tareas de simulacro, de práctica, por cuanto la actuación en el búnker, como decía hace unas diapositivas, no vale en reaccionar si no tenemos la preparación y el hábito y la costumbre de atenderlo. Es decir, esto es como los bomberos, lo que es deseable es que estén en sus parques permanentemente. Pero sabemos que cuando se produce una incidencia, el bombero está suficiente y adecuadamente preparado para acudir a ella. Los simulacros, los ejercicios periódicos, forman un elemento tan importante a la hora de atender la incidencia medioambiental, que si no se produce, al final la descoordinación de las distintas partes que actúan puede hacer que el incidente se magnifique, que lo que en realidad iba a ser un pequeño derrame se convierta en un desastre mayor. De manera que, insisto, estos simulacros
que se realizan con una periodicidad establecida, unas veces auspiciados por la autoridad portuaria y luego en los planes de contingencia de las propias compañías, forman parte del paisaje del entorno portuario. Aquí vemos cómo se produce la recogida con esta embarcación, estos sacos de absorbentes, el tendido de cercos y cómo el personal con su Tyvek o su mono que le va a proteger, su salvavidas, su chaleco salvavidas, sus máscaras, es decir, con toda la relación de EPIs, de protección personal que le permita actuar con garantías. Quisiera, por último, para terminar esta presentación, afirmar la voluntad del búnker de que la actividad a lo largo de sus distintas etapas se conforma de forma respetuosa con el medio ambiente. Además, en un proceso de evolución continua. A mí me gustaría el ejemplo que pongo sea lo suficientemente esclarecedor en el sentido de que las emisiones de azufre del fuel oil del 2015 son significativamente similares a las que existe hoy para el gasoil. Con poco que pensemos en el gasoil, un producto ligero que le ponemos a nuestros coches, que utilizan barcos pequeños, que hasta hace no mucho tiempo estaban contenidos de azufre del 1%, que nuestros vecinos marroquíes, en mi época de hace 5 o 6 años en la factoría de Agadir, era el combustible que se suministraba, que incluso en la zona del Ayun servía para que se movieran los vehículos. Pues todo eso es 10 veces más contaminante en emisiones de azufre que lo que se pretende para el fuel dentro de 5 años, un producto que usted puede hacer una bola con él en un momento dado, a baja temperatura, y que va a tener respecto a emisiones al aire un grado de concentración de este producto tóxico significativamente bajo, con lo que es como tener el aire del campo en la ciudad, si pudiéramos trasladar el ejemplo de cuando decimos vamos al campo, vamos a respirar aire puro, lo que tenemos en las ciudades, por efecto de los coches y las industrias, es contaminación. Agradecerles, la atención a esta presentación y como creo que hay un tiempo suficiente, encantado de responder alguna pregunta que pudiera surgir del contenido de la misma. Muchas gracias. Merci, monsieur, pour cet exposé riche en informations. ¿Dónde está? Ya está. A ver cómo esto. Muy bien. Ahí. Gracias. Perdón. Bonjour monsieur, je vous remercie pour cet exposé riche en informations. Alors, vous avez dit tout à l'heure qu'il y a un protocole d'aide mutuelle entre les différents dépôts installés au port. Je voudrais bien savoir comment ça marche, les actions entamées avec les différents dépôts. Parce que chez nous, là, on est en train de travailler dessus dans le cadre avec les différents dépôts installés au port, mais quand même, il y a des difficultés avec la mentalité des gens, etc. Donc, merci beaucoup.
Bueno, nuestras instalaciones son multiproducto, almacenan diésel, fuel y gasoil, y es necesario que haya una red de tuberías de comunicación entre tanques y de bombas que hacen las transferencias entre productos. Incluso como operamos distintas factorías, el tendido de tuberías que va a los muelles tiene su extensión hacia el interior, de manera que todas las instalaciones y los tanques están intercomunicados por una red de tuberías que, pasando por la bomba, nos permite distribuir el producto como queramos. Es realmente una operación muy asumida, relativamente sencilla, en la que simplemente hay unos protocolos de actuación para evitar contaminaciones de producto y en las que el personal está suficientemente formado para, una vez establecido el plan de traslado o de transferencia de producto de un tanque a otro, se aspire de una red de tuberías, pase a través de bombas y a través de otra red de tuberías se haga la transferencia entre productos. No sé si he contestado a su pregunta. Si ese era el... C'est le protocole d'aide mutuelle en cas d'incident, en cas de déversement. Vous avez parlé tout à l'heure qu'il y a un protocole d'aide mutuelle, c'est-à-dire un ensemble de matériel de lutte contre la pollution avec des personnels formés à cet effet. Maintenant, ce protocole d'aide mutuelle, donc c'est un groupement de l'ensemble des dépôts où chacun prévoit un lot de matériel et de personnel pour faire face à une pollution en cas de déversement. Mais en général, il est installé en cas de crise. Merci. Sí, el Pacto de Ayuda Mutua es una herramienta con la que cuenta el operador que tiene que atender un incidente medioambiental. Es una herramienta que tiene y que él decide en función de su magnitud si activa o no. Quiero decir, hay compañías que en un momento dado, simplemente con los medios que tiene a su disposición, no requiere de medios adicionales, pero es una herramienta que tiene el director de la emergencia. La emergencia se produce normalmente durante una operación de bunkering, de suministro a buque. En ese momento, como siempre, hay una persona a pie de buque conectado con una emisora con la central, da la voz de alarma, se activa el plan de emergencia. Ese PICMA requiere inevitablemente una comunicación a la autoridad portuaria y a la Capitanía Marítima y, como digo, en función de la gravedad del accidente, decide si debe invocar al Pacto de Ayuda Mutua, de manera que el resto de operadores ponen a su disposición el personal, los medios propios que tengan, como camiones de vacío, como absorbentes, aparte de, en el puerto de Las Palmas hay un pool de compañías que mantienen un stock común, un stock centralizado al que accede cualquiera de forma inmediata. Pero aquellos stocks que además por normativa se precisan para cada instalación, son puestos a disposición del resto de las compañías. Manuel. Vamos a ver, en el puerto de La Coruña, normalmente las incidencias que tenemos de vertidos son poco importantes, gracias a Dios. Estamos hablando de vertidos de 150 litros, 200 litros, 300 litros de gasoil por una mala operación simplemente en el bunkering a un pesquero. Estamos hablando de elementos relevantes. No se suele activar, si bien la teoría, no se suele activar el plan interior de contingencias, pero como respuesta a esto se está poniendo en funcionamiento un protocolo que exige que haya un operador de descarga siempre,
que en el barco, y estamos hablando de barcos pesqueros, con operaciones muy frecuentes, que en el barco siempre haya una persona que esté atendiendo a esa operación de suministro y que en la zona donde está teniendo lugar haya por lo menos esas mantas absorbentes, esas bayetas, esos chorizos, etcétera, etcétera, en una cantidad y en un... Sabes que existen estos pequeños contenedores de 1000 metros donde están. El problema que nos encontramos es que efectivamente hay muchas, este tipo de descargas es muy frecuente, este tipo de suministro es muy frecuente y también sabemos que los protocolos normalmente de los suministros, las mismas empresas lo exigís, pero nos preocupa ser exagerados a la hora de poder entorpecer realmente la elevada frecuencia de estas operaciones exigiendo 2 personas, etcétera, etcétera. Entonces, la postura desde la autoridad portuaria la tenemos clara, pero queremos compatibilizarla con la postura del operador. CEPSA trabaja en la autoridad portuaria, da suministros a través de distintos transportistas, pero la pregunta es, ¿en vuestros protocolos contempláis esta doble figura, operador de descarga y persona en buque, por lo menos comunicación con él y la disposición cerca de donde tiene lugar la operación de estos elementos de bayetas, chorizos, etcétera, etcétera, siempre en todo suministro? ¿O esperáis realmente a que ocurra ese incidente y disparar el plan interior? Es decir, ¿añadís esta medida de prevención además o simplemente se hace una operativa normal y si hay mala suerte disparamos plan interior? No, realmente esto último que has dicho era la forma tradicional de operar, pero digamos, siguiendo las pautas marcadas por las autoridades portuarias en las que se quiere que las intervenciones sean prácticamente inmediatas, no te digo que un pesquero que va a suministrar 150 o 1000 litros requiera de todo este despliegue, pero en cuanto un suministro adquiere una duración, digamos, superior a 1 hora, en el momento en el que se desplazan al lugar de suministro, porque hay que contar con que la gran mayoría de suministros a pesqueros en el puerto de Las Palmas se hace por tubería. La cisterna no es un elemento tan frecuente en este tipo de actuaciones. Entonces, se desplazan allí el capataz con el operador u operadores que vayan a facilitar y a realizar la conexión. Y ellos en los vehículos de apoyo siempre llevan rollos de material absorbente, llevan un extintor, evidentemente hay la conexión vía radio y sí que se intenta que, sobre todo por la naturaleza de las tripulaciones de los pesqueros, que muchas veces dicen, vete echando, que yo voy a echar un vistacillo a la máquina porque tengo un trabajo en marcha. Cuando encima, la casuística de los pesqueros es infinita, tenemos pesqueros que suministran a pitorro, tanque a tanque, y que eso requiere una vigilancia continua, pero que te enteras de que el tanque se ha llenado porque se ha rebosado, o a vista, la verdad que cuanto más pequeño, más complicado. Pero yo te diría que en general sí, y la tendencia es a pecar por exceso que por defecto. A que, como decíamos antes, el elemento más más barato, más sencillo, más primitivo, que es la tuerca y la junta, al final no resulte el que nos ha hecho disparar, porque esto no lo quiere nadie. El puerto de Las Palmas yo creo que es un puerto relativamente seguro, el que yo, que llevo en él años, pero en mi última etapa después de que vine de Marruecos en el año 2004, no he conocido ningún episodio grave realmente. Te planteas que cada vez que pasa algo, por ligero que sea, pierdes una cantidad de tiempo, de recursos, de dedicación, y muchas veces es porque la acción preventiva de parte del barco no ha sido asumida en su justa medida. O sea, últimamente los episodios de los que yo puedo dar fe se producen porque se ha rebosado el tanque de recepción del combustible.
a través del suspiro, del aliviadero por el cual desaloja el aire, un llenado mínimo hace que al final tengas que desplegar todo el dispositivo. Pero resumiendo, sí, la idea es que cada vez a remolque de la autoridad portuaria seamos más exigentes en la actuación, en la previsión de derrames. Oui, bonjour. Donc, ma question va porter sur l'un des problèmes qu'on vit au port d'Agadir. Donc, au port d'Agadir, on ravitaille pratiquement 300 000 tonnes de gasoil annuellement pour les activités de pêche. Et l'essentiel de ce ravitaillement se fait par pipe. Donc, l'un des problèmes qu'on vit, c'est que en cas d'une fuite sur un pipe, il y a une difficulté déjà le temps de détecter la fuite et puis de localiser le lieu de la fuite. Parce que les pipes sont reliés à des dépôts qui sont situés pratiquement parfois à plusieurs kilomètres des lieux de livraison. Donc ma question, quelle est l'expérience du port des îles Canaries pour la détection des lieux de fuite et pour la détecter déjà rapidement et pour localiser le lieu de fuite pour éviter la dispersion et la pollution des terres par les hydrocarbures. Et merci. Bien. Es cierto que la detección más difícil de fugas de gasoil, como en el puerto de Agadir, se produce en el interior de las instalaciones. Para eso, aparte de la prevención, como había comentado antes, en la revisión de fondos de tanques, cuando se hace la apertura de los mismos, cosa que no es muy frecuente, existen una serie de dispositivos, llamamos piezómetros, que son, a fin de cuentas, perforaciones hechas en el terreno, a través de los cuales se puede ver la calidad de... no hay que olvidar que hay un nivel freático, hay un nivel de agua y que el hidrocarburo es sobrenadante, de manera que a través de esos puntos de toma de muestras nosotros podemos determinar si hay alguna fuga de gasoil. En instalaciones nuevas lo que se trata es de poner una red de detectores que van en las proximidades del tanque o a través de tuberías, perdón, en las proximidades de las tuberías, de manera que tienen una serie de detectores conectados a una central en la que hay una toma en continuo de gases y hay una detección del hidrocarburo, con lo que usted tiene una alarma que en un panel central recoge en qué punto se produce una afectación del terreno o una incidencia. Ya en los muelles, no conozco la expansión del puerto de Agadir desde el año 2004, pero hasta que yo estuve allí, las tuberías en el muelle -5, en la tubería de abastecimiento, estaba muy cerca del muelle, del cantil del muelle, con lo que se podía observar alguna mancha en el mar. En ese momento el gasoil es un producto más difícil de detectar por su viscosidad, por su consistencia que el fuel, pero si el puerto mantiene un control de limpieza y de calidad de agua, un vertido de gasoil es fácilmente detectable. Y la operación que queda es la de cercado y recogida o bien dispersión. Hay veces en las que una pequeña pérdida, como indicaba el señor de La Coruña, de un pesquero al mar, se puede solucionar con la dispersión por medio de embarcaciones que al final mueven ese producto haciendo que se distribuya a lo largo de la superficie de mar del puerto. Es mucho más fácil actuar o atacar con la dispersión que con la recogida, porque el gasoil es un producto que tiene una lámina muy difícil en la que hay que actuar. Yo recuerdo el puerto de Agadir, que era un puerto particularmente llamativo cuando había paradas biológicas,
porque teníamos barcos situados hasta de 10 en fondo. Hoy la norma española prácticamente no nos permite sino suministrar al barco que está pegado al muelle. Hacer la extensión de manguera a lo largo de 2, 3, 4 barcos constituía un elemento de peligro potencial, por cuanto si la manguera quedaba cogida entre 2 barcos se podía producir un reventón. Es una de las cosas en las que seguro que el puerto de Agadir ha ido avanzando y la prevención le ayudará a minimizar los efectos de los accidentes. La verdad es que yo los 2 años que estuve allí en contacto con el puerto no detecté fugas de producto que lo hicieran particularmente peligroso. Alors, merci pour votre exposé. Alors, j'ai plusieurs questions, mais je vais poser seulement 3 questions et qui sont simples, quoi. Donc, ça ne va pas prendre du temps, je crois. Alors, est-ce que le port de Las Palmas est un port d'approvisionnement très important en carburant pour la région. Alors, ma question, est-ce que toute la quantité approvisionnée et raffinée localement, c'est-à-dire au niveau des îles Canaries? Ça, c'est ma première question. Et puis ma deuxième question, c'est que vous savez que l'approvisionnement concerne le marine gasoil, marine diesel oil et le fuel oil. Alors, je veux savoir seulement le pourcentage ou bien du fuel oil concerné par cet approvisionnement. Enfin, pas exactement, la moitié ou bien un tiers, un peu comme ça. Et puis, il y a ma troisième question, c'est que il y a je sais bien que l'approvisionnement, ça concerne aussi la haute mer, c'est-à-dire les navires, notamment les navires de pêche opérant dans la côte ouest, disons, de l'Afrique. Alors, est-ce que comment dirais-je, y a-t-il des mesures, est-ce qu'on prend les mêmes mesures de sécurité, disons de lutte contre la pollution durant le bunkering, comment le fait au port, au niveau des ports? Voilà. Bien, en relación a la primera pregunta, para darnos una idea de la magnitud de las operaciones de búnker en el puerto de Las Palmas, estamos aproximadamente en 2 millones de toneladas, 2 millones de fuel, diésel o gasoil, de los cuales la importancia del gasoil ha ido paulatinamente perdiendo peso específico. Yo hoy diría que no más de un 20% de esas 2 millones de toneladas son las que se suministran de gasoil, y la cantidad de diésel es muy testimonial, con lo que alrededor de un 80% del combustible suministrado en el puerto es de fuel. Dicho eso, la procedencia del producto no es refinado aquí. O sea, es cierto que la refinería de Tenerife atiende las necesidades del puerto de Tenerife en su gran mayoría. En Tenerife estamos hablando del orden de 1 millón de toneladas al año, de los cuales pues casi el 90% sale de la refinería. El abastecimiento del puerto de Las Palmas se hace del norte de Europa, de alguna refinería de Cepsa en Algeciras o Huelva, y puntualmente del Mediterráneo, de Italia. Pero el producto, esto constituye un punto de venta, no un punto de refino. Creo que con eso quedan contestadas sus 2 primeras preguntas. Respecto a la tercera, es cierto que el puerto de Las Palmas ha tenido y tiene tradicionalmente una actividad importante respecto a la carga de buques nodriza que llevan el producto en alta mar. Los barcos, por normativa, cuentan con sus medios de lucha contra la contaminación. Cuando se produce una transferencia de producto en alta mar
bien normalmente fuel ligero, fuel 30, a las embarcaciones rusas que operan en caladeros mauritanos o del norte o de la costa del Golfo de Guinea, o bien los suministros de gasoil que se hacen a barcos de los caladeros mauritanos y al sur. El protocolo que se aplica es el que marque el país en cuyas aguas se realiza tal transferencia, quiero decir, en la bahía de Nuakchot o Nuadhibou. Las regulaciones locales que se fijen, que no las conozco, pero luego cuando algunas se hacen, digamos, en alta mar, tienen que cumplir el protocolo MARPOL y garantizar que la operación se hace con seguridad. Pero no entra dentro de nuestro ámbito de actuación lo que pueda producirse una vez que el barco sale de las aguas portuarias canarias y españolas.